Bueno, en este comedor social se trabaja con alimentos donados por feriantes del barrio Yungay. Y Frida nos hablaba de una realidad que comparte dos casos, ¿no es cierto? Uno es el de la pobreza y el otro es el de la pobreza asociada a la migración, porque uno es la pobreza y lo que ha aumentado en términos de gente, ya decía, por la pandemia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso lo vimos en la proliferación, además de ollas comunes durante ese periodo. Pero el otro es lo que tiene que ver con la inmigración. Ya, José Luis, tú querías decir algo. Yo lo que quería decir sobre lo que vi en el video, hay dos puntos que creo que son claves. Uno, que ella habla sobre cuáles son las redes de apoyo. Y lo que nuestras encuestas muestran, lo que nuestras investigaciones muestran, es que todos los hogares que están solos, que no tienen vecinos, que no tienen con quién poder dejar al niño, esos hogares tienen muchas mayores posibilidades de que caigan en inseguridad alimentaria. Perfecto. Entonces, ahí tenemos una forma que podemos ayudar a los hogares, que no es necesariamente plata, que no es necesariamente que les demos recursos económicos, redes de apoyo. Ver cuáles son las redes de apoyo y ver cómo poder hacer esas redes de apoyo muchísimo más fuertes. ¿Y el segundo? Y el segundo punto tiene que ver con lo que me estabas preguntando tú exactamente, es que sabemos poco sobre cuáles son los inmigrantes que entran al país. Claro, la cantidad, las características, claro, demográficas, si son jóvenes, adultos. Y por supuesto que el que entra por la zona norte, estoy digamos, imaginándome, el que entra por la zona norte, el pobre que entra por la zona norte con el hijo pequeño en los brazos, por supuesto que esa persona que cree que en Chile va a ser muy fácil la situación, que va a poder rápidamente quizás empezar a trabajar, ganar un sueldo, se da cuenta que no es tan sencilla la vida. Y esa persona es muy vulnerable a que pase hambre. Sí. Recordemos además que según también los datos que nos han entregado los expertos y las expertas en migración, migran las personas que tienen poder adquisitivo y conocimientos para buscarse una oportunidad. Sin embargo, el trayecto y la migración en sí misma es una situación de vulnerabilidad general. Y por eso hablamos de personas pobres, porque llegan al país en condiciones muy precarias y aquí además encuentran una condición peor todavía. Escasez alimentaria, la posibilidad de esos riesgos, o también qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra calidad de alimentación y el acceso a ella, es parte de la reflexión final que le quiero pedir a cada uno de ustedes. José Luis. Sí, antes quería hacer un punto con respecto a lo que mencionaba Andrés, porque en Chile, si bien los niveles de inseguridad alimentaria son relativamente bajos, los datos muestran que sistemáticamente desde el año 2014 han ido aumentando. ¿Ya? Entonces creo que ahí hay que estar atento a cómo va evolucionando eso y las políticas que se puedan implementar. Y respecto al mensaje, algo que se queda en el tintero que es sumamente importante tiene que ver, por ejemplo, con los patrones alimentarios, tipo de dieta, ¿cierto? Especialmente con el consumo de carne, que no solamente tiene un impacto ambiental, ¿cierto?, por la generación de gases de efecto invernadero como CO2 y metano, sino que también tienen un impacto en la salud de las personas. Se ha demostrado que, o se ha asociado, ¿cierto?, que el consumo de carne, especialmente carnes procesadas, se asocia a riesgo de distintos tipos de cáncer y también de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, no hablo, ¿cierto?, de eliminar el consumo de carne, sino que se puede disminuir. Hay patrones alimentarios como son los flexitarianos que consumen carnes en fechas determinadas, ¿cierto?, en ocasiones determinadas. Los pescetarianos, por ejemplo, que reemplazan el consumo de carne roja por pescado, ¿cierto? Las legumbres también son Exacto, las legumbres. Aquí no es solamente ser vegano o vegetariano, hay otro tipo de patrones que se pueden fomentar, ¿cierto?, para disminuir y que tengan un impacto ambiental positivo, o también que tenga un impacto en la salud también que sea positivo. Perfecto. Andrés. Sobre las redes de apoyo, yo si quisiera decir cuál es el punto final para mí, yo quisiera decir sobre la red de apoyo. Creo que todos contamos con hartas redes de apoyo, sobre todo los hogares, sobre todo los que estamos en el quintil 5, los que tenemos mayores ingresos, muchas veces contamos con fuertes redes de apoyo. Y también conocemos a personas que tienen menos ingresos, que tienen redes de apoyo bastante más débiles. Entonces yo creo que para mí, lo que podemos hacer nosotros, podemos acercarnos a las personas y decirle, mire, sé que las cosas están caras, claro, sé que están las caras, sé que usted tiene un hijo que tiene 5 años, 6 años, si es que siente presión económica, si siente que le va a faltar comida, alimentos, hágamelo saber, por favor. Claro. Yo creo que eso, si los 18 millones pudiéramos hacer eso, otro país tendríamos. Claro, sobre todo en una situación de crisis coyuntural, además, que se ha visto afectada por la inflación y el alza de precios. Y a nivel, solamente para cerrar, de políticas de Estado de largo plazo. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que se han hecho en términos de entorno alimentario tiene que ver con la ley de etiquetado de alimentos, ¿cierto?
Pero es necesario profundizar esta ley, ¿ya? Porque si bien ha hecho el punto en términos de que los productos procesados, por ejemplo, son negativos para la salud, ¿cierto? El hecho de que no tengan sellos no significa que tampoco sean positivos para la salud. Perfecto. ¿Ya? Siguen siendo igual de negativos porque son procesados. Perfecto. Entonces creo que hay que profundizar esa ley. Claro, y hablamos además de uno de los problemas que ustedes han sostenido, que es, que es más grave en Chile, que incluso el acceso a alimentos o la escasez, la supuesta escasez de alimentos que puede estar golpeando en otras partes del mundo. En Chile el problema nutricional es mucho más grave, es mucho más urgente y mucho más complejo, y quizás tiene posibilidades de resolverse de esa forma, más allá de las políticas de gobierno que el mismo ministro Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, nos decía que quería impulsar, como por ejemplo lo que decía el experto, también lo que tiene que ver con la agroecología. Muchas gracias a ambos por estar presentes en esta conversación aquí en Hablemos de Chile.